Por ahora es momento de irnos y enlazarnos rápidamente con el analista geopolítico Jesús Escobar para hablar sobre el conflicto que está ocurriendo en estos momentos entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bienvenido, licenciado, lo recibimos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Gretel? Un placer saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ya arrancamos otra vez. Bienvenido otra vez a su programa Tiempo Central. Y licenciado, arrancamos fuerte finalizamos fuerte el mes de febrero y arrancamos fuerte el mes de marzo. ¿Qué está sucediendo en Medio Oriente? ¿Por qué cree usted que se detonó finalmente esta situación del conflicto armado? Por petróleo y por economía, hay que decirles muy claro. Mira, esta guerra obviamente no surgió el día viernes. Es consecuencia de algo que se había venido gestando desde el año 2015, cuando Barack Obama llega a un acuerdo precisamente con el gobierno de Irán para tener un control, una vigilancia, una regulación de todo lo que es el proyecto nuclear por parte de la nación persa. Esto es muy importante dejarlo en claro porque Barack Obama de esta manera desafiaba abiertamente a todo el lobby sionista encabezado por Benjamín Netanyahu desde esa época y consolidaba un acuerdo que garantizaba una estabilidad en la región. Ya con la llegada de Donald Trump al poder, esto se modifica radicalmente desde la primera ocasión. ¿Por qué razón? Porque para el interés sionista es fundamental que Irán caiga. Aquí nos vamos a topar con la convergencia de varios intereses, que es importante irlos escudriñando rápido, pero cada uno de ellos. Por un lado está el interés de los nazis sionistas, que son los que están alrededor del propio Benjamín Netanyahu, que son los que tienen inversiones financieras muy fuertes en diversos sectores de Estados Unidos y del mundo entero, como son los bancos, como son las petroleras, como son las empresas gasíferas, como son las empresas de armas y demás, quienes consideran que tienen que tener una expansión para llegar y consolidar lo que definen como el Gran Israel. Hoy incluso hace unas horas el propio Benjamín Netanyahu reconocía que muchas de las acciones que llevan a cabo es por algo que está pactado ya desde hace más de 3000 años en los libros sagrados. Esa es su lógica de parte de este grupo en particular. La lógica que existe por parte de los Technoboys, que son los empresarios, dueños de diferentes plataformas como Oracle, como Palantir, por ejemplo, el caso de los Ellison, el caso de Peter Thiel, el propio Elon Musk en X y demás, es más clara, más pragmática y más inhumana en muchos sentidos, y que coincide con la postura de los mismos halcones, que son los que están anidados en lo que es la Secretaría de Estado de la Unión Americana y controlan la política exterior de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con ello? Ellos tienen que ver directamente con la hegemonía que saben bien que Irán es el principal aliado de China en materia de combustible, en materia de petróleo. Por lo tanto, si logran quitar al régimen actual de Irán, estarán colocando ahí un gobierno pro-occidental que complicaría las cosas para China en este ámbito. Por lo tanto, ahí se turnan estos dos intereses y se lleva a cabo una guerra sin sentido en muchos aspectos, sin razones sólidas en cuestión de los argumentos que se unieron en un principio, porque en un principio dijeron que era porque Irán no había querido seguir negociando el acuerdo nuclear, lo cual es una mentira. Ya quedó muy claro que en el caso concreto de Omán, el país mediador, que Irán estaba dispuesto a ceder en varias cosas, incluso más profundas de las que le cedió a Barack Obama, todo con la intención de que lo dejaran en paz, así de claro, para decirlo de manera coloquial. Por lo tanto, esta guerra es una guerra por elección, es una guerra que determinaron estos grupos como tal, y es una guerra que busca desestabilizar a toda una región de este planeta con tal de satisfacer precisamente tanto intereses políticos, económicos, bélicos, hegemónicos, como también petrolíferos, sin dejar de lado, por supuesto, este aspecto teológico que le da un marco de fanatismo a muchos de esos personajes que se están atacando hoy por hoy Irán. Entonces, esos son los principales puntos que podría decirles, las razones por las cuales ha comenzado esta guerra, que se ha venido ya complicando en muchos aspectos para Estados Unidos de Israel y que amenaza con escalar mucho más allá, dependiendo, por supuesto, de qué tanto China comienza a ver que Irán puede caer en las manos precisamente de Occidente. Como ya lo menciona, bueno, se busca desestabilizar la región, también de que, bueno, China es uno de los mayores enemigos, por así decirlo, de Estados Unidos. Están haciendo de todo, pues, para, de cierta manera, demostrar su poder.
pero considera que estos ataques sí están justamente desestabilizando más que otros ataques anteriores, porque bueno, el año pasado, 2025, también se vio una situación bastante tensa que puso, sí, de mucho nervio a todo el mundo, porque Estados Unidos también había atacado a Irán. Nada más que, si no estoy equivocada, la diferencia era que Irán no había respondido. En esta ocasión, Irán sí ha respondido con ataques pues a bases estadounidenses. ¿Qué puede decir sobre esto? Sí, hay una gran diferencia, querida. De entrada, recordar que no fue como tal Estados Unidos que ataca a Irán. Sí hay un ataque por parte de Estados Unidos en contra muy específico del proyecto nuclear de Irán, que supuestamente lo habían destruido. Esa es otra de las grandes contradicciones. Si dices que destruiste un proyecto nuclear hace unos cuantos años y ahora dices que estás atacando para destruir el mismo proyecto nuclear, en alguno de los dos puntos estás mintiendo. Ahí el punto vino más de la agresión por parte de Israel. Y sí hubo un ataque, una respuesta muy fuerte de Irán en contra de Israel, particularmente en contra de Tel Aviv. ¿Por qué es importante especificar esto? Para entender precisamente lo que tú muy bien preguntas, la diferencia entre un evento y otro. A diferencia del anterior, Irán se había centrado en responderle a Tel Aviv, responderle a Israel, y fue la primera vez que el mundo descubrió que el famoso domo de hierro, que era ese domo que supuestamente paraba todos los misiles, pues era totalmente vulnerable a cierta cantidad de ataques. Y eso llevó, incluso fíjate, hay un dato muy interesante, de que al perder la capacidad de radares, sobre todo en el caso de Tel Aviv fue cuando pide a Estados Unidos que medie para que Irán deje de atacarlo directamente, se pone un alto al fuego en ese momento. La diferencia ahora, ¿cuál es? Ahora Irán, uno, ha respondido mucho más rápido. Dos, ha respondido en contra de las bases militares de Estados Unidos ubicados en varios países árabes de la región, las famosas petromonarquías, como se les conoce por el peso específico del petróleo que tienen. Ha atacado directamente esas productoras de petróleo y ha cerrado el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un punto básico para el combustible, para la producción de petróleo, pero sobre todo el tratado y distribución de petróleo. Hablamos de un lugar donde pasa el 20% del petróleo en el mundo. Yo sé que el símil que voy a hacer puede resultar un poco contradictorio por el tema del petróleo en sí, pero es el pulmón petrolero del mundo, el estrecho de Hormuz. Hoy Irán más cerrado como tal, provocando ya una afectación directa tanto en bolsas de valores como también, por supuesto, en los mercados. Irak ha anunciado el cierre de su principal productora de petróleo, de su principal, digamos, las refinerías, tenemos de tropicalizar el término. Lo mismo ha pasado con Emiratos Árabes Unidos, lo mismo está pasando con Qatar en el aspecto del gas. Entonces, sí es un enfrentamiento mucho más grande y mucho más grave. Hoy Estados Unidos e Israel han lanzado un ataque, un bombardeo brutal en contra de Teherán, que parece una ciudad fantasma, esa es la realidad de las cosas. Intentaron asesinar nuevamente al consejo que iba a elegir al sucesor del Ayatollah, que fue asesinado hace unos días precisamente por esta unión de Estados Unidos e Israel. Entonces sí es un nivel mucho más brutal, de mayores consecuencias, una escalada mayor, incluso está bien en la intensidad de las armas usadas. En la anterior, Irán no había disparado todavía sus misiles más modernos, ahora ya empezó a soltarlos. En la anterior, Estados Unidos e Israel no habían atacado Teherán con la fuerza como lo hicieron hoy a través de los cazas, que son aviones muy poderosos, también con una brutalidad importante. Y hay otro factor interesante, el resquebrajamiento de Europa, de la OTAN, que empieza a generarse a raíz de que España ha decidido no permitir que Estados Unidos utilice su territorio para atacar a Irán. España ha dicho: no vas a utilizar mis bases. Trump ha anunciado que va a bloquear comercialmente a España y que rompe relaciones completamente con España. Lo triste aquí es ver qué va a hacer el resto de Europa, si se mantendrán como lo que ha sido hasta ahorita, con un patio trasero de Estados Unidos, o tendrán algo de la dignidad de España para decir: por aquí no vas a pasar a hacer eso. Gran Bretaña ha mantenido cierto nivel, ha sido ambiguo. Por un lado sus casas participaron, por el otro no quiere permitir que su territorio se preste para ello, ni va a participar más en ello. Alemania ya respaldó a Estados Unidos en sus acciones contra España. Hay que ver lo que hace Francia, no particularmente, que ayer, su presidente Emmanuel Macron se llevó una gran cantidad de críticas porque se atrevió a decir que se tenía que usar el arma nuclear y usar, ¿no? Entonces, la realidad es que
ese es el escenario que vemos ahorita y estar atentos también con el caso de Rusia. Hay ¿Cuándo que hace la estar, posibilidad de Rusia hasta si es que se mete España? Perdón, hay que estar Europa. atento a lo que hagan estos tipos de países europeos que tienen también su fuerza militar, digámoslo de alguna otra forma. Y licenciado, hablando ahorita que ya mencionó Rusia, Rusia también aparentemente tiene armas nucleares. ¿Por qué Estados Unidos, en el caso de Rusia, no dice nada? Porque tiene armas nucleares. Sí, mira, es que es la verdad, parece meme, pero es cierto. O sea, Estados Unidos no se mete con quien tiene armas nucleares. O sea, Estados Unidos intenta afectar indirectamente a China, sabiendo que este tipo de acciones se van a pegar, pero con Rusia, por ejemplo, no dice nada. O sea, ahora que regresó Trump al poder, ¿cuál ha sido la actitud de Trump con Ucrania? ¿No? Precisamente porque tiene frente a Putin. Y hoy por hoy, en cuestión de número de misiles con cabeza nuclear, tiene más Rusia que Estados Unidos. Entonces, Rusia es más poderosa en ese rubro que los propios Estados Unidos. Por lo tanto, por eso no dice nada. Si realmente la intención de Estados Unidos, como siempre presumen, se fuera rescatar las democracias y demás, llevar a democracia a todo el mundo, bueno, ¿por qué no va por Corea del Norte? Porque Corea del Norte tiene armas nucleares. Entonces tampoco se le acerca para nada a un personaje que es un dictador como tal. ¿Por qué no provoca a Pakistán? Porque Pakistán tiene armas nucleares. Entonces, eso es lo que muchas veces frena a Estados Unidos, que sabe que enfrenta una capacidad que lo puede enfrentar de una manera decidida. Y fíjense lo que son las cosas, muchachos. Irán pudo haber desarrollado el arma nuclear tranquilamente hace unos años, pero no lo hizo porque dentro de sus propias patas, dentro de sus propias reglas religiosas, consideraron que no lo iban a hacer porque era algo inhumano, porque era algo que atentaba en contra de la vida. Por lo tanto, decidieron no hacerlo, no llevar a cabo una producción de esa arma, aun y cuando durante varios años tuvieron el uranio suficiente y la protección incluso de la propia Unión Soviética para poderla desarrollar sin ningún problema. Entonces, en realidad nos topamos que esa es la gran diferencia. Mientras que de un lado Estados Unidos y Israel inician una guerra volando un colegio con más de 100 niñas presentes, del otro lado ni siquiera quisieron construir una bomba nuclear porque consideraron que no era lo más adecuado. Y esto quiere decir, por supuesto, que el régimen teocrático de Irán, de los ayatolás, sea perfecto. Bueno, hay muchas cosas que cuestionarles, muchísimas. En el tema de derechos humanos, en el tema de libertad de expresión, hay una buena cantidad de población de Irán que no está de acuerdo con ese régimen, pero hay algo que quieren menos los iraníes que a ese régimen, y es a Estados Unidos y Israel. Licenciado, pues ahora sí que está bastante interesante todo esto que nos está comentando. Definitivamente, pues bueno, Estados Unidos sabe con quién sí le conviene actuar y con quién no, pero justamente en la entrevista anterior que usted estaba por acá nos mencionaba que el objetivo principal de Estados Unidos es sí construir un gobierno mundial, una dictadura mundial. ¿Cree que estas acciones sí estén encabezando pues este mismo objetivo? Sí, ellos intentan hacerlo, mira, directamente no van a buscar una confrontación con Rusia hasta que sea ya definitorio. Ellos intentan avanzar hacia ese escenario y lo hacen precisamente como mencionábamos hace un momento en esta charla. Lo hacen con una expansión territorial, con una hegemonía territorial. El hecho de que puedan seguir avanzando en esa región del planeta, controlando lo que es la región árabe y ahora la región persa, que es lo que buscan, nos coloca cada día más cerca de esa posibilidad de mantener esa hegemonía y de mantener un control total del planeta. Entonces, sí avanzan hacia ese lado, pero lo que se han tenido enfrente es que no se esperaban una reacción de Irán como la que han tenido hasta ahora. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Irán? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos. ¿Cuántas armas tiene Irán para soportar los asedios de Estados Unidos, sobre todo los asedios aéreos de Estados Unidos? Porque ahí sí hay grandes diferencias. Las defensas antiaéreas de Irán han sido ya tocadas, no tiene los aviones necesarios para enfrentarse de bien en los casos de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos e Israel intentan levantar toda esta zona del Kurdistán iraní, ¿no? Entonces intentan, por supuesto, desestabilizar como tal a Irán. Para ellos es fundamental Irán, para ellos es fundamental en esto que mencionábamos. Por el tema del petróleo. Por el tema del petróleo, por el tema del gas, por el tema del propio control del estrecho de Hormuz que mencionábamos ahorita, y por la misma hegemonía. Imagínense ustedes tener el control del combustible que se le vende a China, y aparte no olvidemos que Irán hace prácticamente frontera o está muy cerca con Rusia. Pues los tendrías literalmente
pegaditos a un gobierno pro-occidental que estaría achicando las posibilidades de Rusia y de China de moverse en ese escenario. Licenciado, ¿y ahorita usted sinceramente ve posibilidades de que Irán ataque militarmente tierras directamente en Estados Unidos? No hay ninguna posibilidad de eso. No, Irán, los misiles que tienen no llegan a tener tanto alcance. Incluso esto ni siquiera es una expectativa de tu servidor. En realidad lo han aclarado hasta los propios Estados Unidos. Hace unos días Peter Hegseth, quien es el ministro de Guerra, aclaró que no había ningún riesgo de que Irán pudiera atacar directamente a Estados Unidos de esa forma. El propio Marco Rubio aceptó que no había ningún peligro para los propios Estados Unidos en ese terreno. Entonces las posibilidades de que Irán pueda llevar a cabo un ataque de esa manera no es probable. Quienes pueden llevar un ataque de esta manera a nivel internacional o tienen la capacidad misilística para hacerlo de esa forma solamente son China y Rusia en realidad, o en su defecto Corea del Norte si utilizaron arma nuclear, o Pakistán, pero fuera de ellos es imposible que haya otro país que pueda alcanzar a Estados Unidos. Claro, está Europa, pero me refiero a los que estarían del otro lado de la banqueta. Híjole, pues está muy interesante toda esta información. Por supuesto que habrá que estar muy al pendiente de qué movimientos siguen haciendo estos países involucrados, esperando por supuesto que la tensión disminuya, porque vaya que sí es un conflicto que pone de nervios ahora sí que a muchas personas en todo el mundo, donde se están perdiendo vidas que están ahora sí que sin ningún tipo de interés en lo que andan haciendo pues estos personajes que controlan sus países. Entonces, bueno, licenciado, le agradecemos muchísimo su tiempo, sus respuestas, su análisis y toda la información que nos ha traído en esta tarde. Esperamos también próximamente tener otro espacio con usted para seguir analizando otros temas sobre lo que acontece pues aquí en el mundo entero. No, hombre, yo siempre honrado de verdad que me inviten, les mando un abrazo a ambos, muchas felicidades por su programa, por su trabajo, sigan adelante y aquí estamos por supuesto con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciado Jesús. Pues ahora sí que a ver cuándo nos volvemos a conectar nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.